Muy buenos días. Juan José, bienvenido a la UCA. Eres visitante asiduo de la UCA desde hace varios años. El profesor Juan José Tamayo es filósofo, es teólogo, autor de varios libros, pero además un amigo entrañable desde hace 18 años. Así que muchas gracias por estar con nosotros en este ratito dedicado a la maestría en política y evaluación educativa. Buenos días, Olga. Es un placer porque además, después de 18 años, nuestra amistad sigue viva y se refuerza y se enriquece con nuestras comunicaciones, no solamente acá y en directo, sino también pues a través de nuestras relaciones por correos electrónicos y la lectura tuya de mis libros y mía de los tuyos. Muchas gracias, Juan José. Pues justamente queremos compartir este breve espacio de conversa con el profesor Juan José Tamayo, pensando un tema que para la política de evaluación educativa es fundamental, ¿no? Es la proyección de la educación hacia el siglo XXI. Y queremos tener esta breve conversa de unos 3 o 4 preguntas con el profesor Tamayo para conocer sus pensamientos, sus proyecciones y sobre todo a partir de la publicación de su reciente libro La compasión en un mundo injusto. Entonces esperamos que disfruten de la conversa y que puedan sacar provecho de las ideas que nos pueda compartir Juan José. Comencemos, Juan José, platicando sobre, pues después de esos 2 años de pandemia, que pues los hemos vivido y sufrido tanto del otro lado del océano como acá. Tú escribiste un texto sobre los desafíos de la educación para el siglo XXI. ¿Qué tienes ahí, digamos, de preocupaciones con relación a los desafíos de la educación para el siglo XXI? Pues es una pregunta que deberíamos hacernos todos los docentes. En mi caso ya jubilado, pero ejerzo la docencia con mucho más dedicación que cuando estaba en activo a nivel académico, ¿no? Y a mí me parece que los docentes, las docentes, solemos ser bastante perezosos desde el punto de vista pedagógico, sobre todo en el ámbito universitario. Despreciamos la pedagogía considerando que es algo que deben aplicar y practicar los profesores y las profesoras de otros grados inferiores, pues de la infancia, de la primaria, de la secundaria, del bachillerato. Y entonces yo creo que eso es uno de los mayores déficits que tenemos en el ámbito académico, en el terreno universitario, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, creo que somos perezosos también a la hora de responder a los nuevos desafíos. Es decir, creo que de alguna manera muchos docentes, creo que Olga y yo somos excepción en ese tema, pero muchos docentes cuando se sabían todas las respuestas les cambiaron las preguntas. Y claro, la única forma de transmisión de conocimientos es una transmisión totalmente directiva y en contenidos totalmente ahistóricos y esencialistas, ¿no? Y por eso yo creo que ciertamente la educación tiene que adecuarse a los nuevos climas culturales, a los nuevos entornos sociales y a los nuevos desafíos políticos y económicos, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que el cambio que ha de darse en la educación tiene que ser como resultado de estos 2 años largos de pandemia. Es decir, yo creo que la pandemia nos ha cambiado la vida a todas las personas y de todo el mundo, ¿no? Y quien diga que sigue viviendo igual que antes de la pandemia, que sigue enseñando igual que antes de la pandemia y que sigue escribiendo lo mismo que antes de la pandemia, me parece que es primero una irresponsabilidad y segundo una falta de ubicación y de sensibilidad hacia ese sufrimiento que hemos vivido durante toda esta pandemia, pero incluso no el sufrimiento de las otras y de los otros, sino también nuestro propio sufrimiento, ¿no? Y en ese sentido yo pienso que la pandemia tiene que cambiar totalmente el espectro educativo, ¿no?
¿Y en qué debería cambiar? Pues a mí me parece que en una práctica diferente en relación con la convivencia. Si algo ha sufrido la humanidad en este momento, en este paréntesis de 2 años, si algo ha debilitado la educación universitaria, yo creo que ha sido precisamente la convivencia. Es verdad que a través de los nuevos sistemas informáticos pues se ha conseguido pues una comunicación pues más o menos permanente y estable, pero claro, el problema es que ha sido una comunicación incomunicativa. Es decir, claro, porque la presencia física, el encuentro, el roce, la relación directa, pues es algo que creo que se ha perdido, ¿no? Y el peligro que ahora tenemos después de la pandemia es que se normalice esa educación a través de Internet en línea y a través de los Zooms, y que eso se considere el sistema o el medio normal de transmitir conocimientos y de establecer redes de comunicación. A mí me parece que eso es un error. Cuanto antes volvamos a una educación presencial y cuanto antes volvamos a encontrarnos profesores y profesoras y alumnado, creo que es el momento en el que recuperamos una identidad comunitaria convivencial que se ha perdido durante todo este tiempo. Entonces, el peligro que yo veo es que esa cerrazón en el que nos hemos encontrado durante todo este tiempo desemboque en individualismo. Es decir, claro, porque la educación tiene un componente comunitario, un componente integrador, un componente de comunicación, y creo que ese es uno de los grandes peligros, encerrarnos en una especie de enseñanza individualista de clases particulares sin ningún enriquecimiento integrador entre todos entre el cuerpo del profesorado y el grupo, el colectivo del alumnado. Fíjate que justo lo que estás mencionando, parecería que después de la pandemia toda la idea de innovación estuvo vinculada a tecnologías, al manejo de informática, como tú dices, ¿no? Y me llama la atención que tú en el año 2021, con la editorial Fragmenta, nos compartís un nuevo libro que se llama La compasión en un mundo injusto, ¿verdad? La pregunta que yo quisiera hacerte con relación a eso es, a propósito de lo que mencionas, ¿no? De la necesidad de que la educación vuelva a la presencialidad justamente para recuperar la convivencia. ¿Qué podemos encontrar los educadores en tu libro que nos ayude a focalizar esa idea que nos estás transmitiendo como desafío principal ahorita de la educación? Yo creo que el libro puede ayudar en la primera parte, que es el análisis de la situación que estamos viviendo. Y la base o la clave de esa situación es lo que yo llamo las grandes brechas. Lo que va a hacer el libro para el lector o la lectora que esté interesado por acercarse a él va a ser este análisis de los fenómenos que ahora mismo estamos viviendo, y además generalmente son fenómenos negativos, ¿no? Lo de las brechas, pues evidentemente yo creo que la brecha más importante que se está agudizando cada vez más es la brecha económico-social entre ricos y pobres. Y claro, es una brecha que no tiende a equilibrar la situación, sino que tiende a abrirse cada vez más, ¿no? Sí. Hasta dar lugar a lo que Adela Cortina llama la aporofobia, es decir, la brecha entre ricos y pobres desemboca en rechazo, odio y discriminación mayor todavía de los pobres, ¿no? La segunda gran brecha, no sé si incluso la primera, sería la brecha de género, la brecha patriarcal, la brecha sexista entre hombres y mujeres. Y esa brecha se ha reforzado todavía más durante la pandemia. ¿Por qué?
porque las mujeres han tenido que convivir con sus compañeros, con mucha frecuencia también violentos y con comportamientos agresivos contra la dignidad de sus compañeras, y no les ha quedado otro remedio. Entonces, se ha incrementado en un estudio que se hizo en España sobre este tema, demostró que se ha incrementado la violencia de género el 44%. Durante pandemia. Sí, durante la pandemia, pero es que ahora también se está produciendo la misma situación con los refugiados de Ucrania. Es decir, quienes más están sufriendo las consecuencias del refugio son las mujeres y los niños. ¿Por qué? Pues porque pueden ser objeto de tratas, de violación sexual, en fin, con una desprotección total de las leyes, porque ahí ya no hay leyes. Todavía en España pues tenemos la ley contra la violencia de género, la ley de igualdad real entre hombres y mujeres, la ley de conciliación, pero para los refugiados todo eso no tiene ninguna razón de ser. Y claro, ¿cuál es la deriva de esta brecha? Los feminicidios, ¿no? Que van en ascenso, van en incremento, ¿no? Y sobre todo, claro, los feminicidios pues son algo que no tienen contemplación todavía en muchas de las leyes, en muchos de los sistemas jurídicos, ¿no? Por ejemplo, en este momento, pues estos partidos de la extrema derecha política y estas organizaciones cristianas integristas en el campo católico o fundamentalistas en el campo evangélico, lo que hacen es negar, por ejemplo, que haya violencia de género y considerar que la violencia contra las mujeres se sitúa en el ámbito de la violencia general. Claro, todo esto es verdaderamente dramático, que refuerza todavía más las brechas, ¿no? O, por ejemplo, la brecha ecológica entre la consideración del ser humano, generalmente de los varones, como dueños y señores de la naturaleza, a la que pueden depredar con toda libertad y sin ningún tipo de sanción, ¿no? Claro, ahí, ¿qué es lo que nos encontramos, ¿no? Pues que volvemos a la idea del hombre como el dueño y señor de la naturaleza, a la que no reconoce ningún tipo de derechos, ¿no? Entonces, ¿en qué desemboca esa brecha? En el ecocidio, ¿no? Ecocidio que yo creo que todavía no tiene el reconocimiento legal de asesinato contra la naturaleza, y por eso el déficit y el sufrimiento de la naturaleza es mucho mayor, y así sucesivamente. Entonces, el profesor universitario, la profesora universitaria, el alumnado, lo que va a encontrar en este libro pues no va a ser un recorrido de rosas por el mundo, sino que frente a lo que yo he trabajado en otros libros, que es las utopías, en este caso lo que va a encontrar en la primera parte son las distopías, ¿no? Pero ya no las distopías como género literario, claro, como ficción, exacto, futuro, sino que como realidad viva y activa de una manera totalmente destructiva. Y yo creo que eso sí puede ser pedagógicamente interesante para, a partir de ahí, plantear la propuesta de la compasión. Fíjate que ahorita que mencionas este tema, decías antes, mencionabas lo de la pereza que tenemos algunos docentes, ¿no?, para tratar temas pedagógicos, pero creo que también en algunos momentos podemos perder de vista estas distopías en medio de las cuales estamos haciendo nuestro trabajo universitario de educación, ¿no? En los últimos años, del 2015 para acá, ya incluso antes de la pandemia, se empezaron a escuchar voces de que ya la universidad, ¿para qué? Si ya tenemos certificaciones en línea, a la carta, acreditaciones, tenemos formación, digamos, tú enciendes tu computadora, te apuntas a un curso y te certificas en un saber, ¿no? Frente a esa perspectiva, que en muchos casos está llegando incluso a decir
a anunciar la muerte de la universidad como la conocemos. ¿Qué nos dirías tú, Juan José? ¿Cuál es el rol de la universidad en el siglo XXI? Como centro educativo, estamos hablando de la educación superior, ¿no? Pensando en los diferentes niveles de educación. ¿Cuál es el rol de la educación superior, de la universidad, en este momento del mundo? Pues un rol que yo creo que no pueden realizar o practicar estas otras formas de educación a distancia o a través de Internet, ¿no? Primero, generar un tejido social y comunitario. La educación a través de estos medios que se utilizan durante la pandemia no genera tejido social, no genera tejido comunitario. Y por eso es fundamental, claro. Los futuros profesionales que se educan en la universidad van a ser profesionales al servicio de la ciudadanía, al servicio de la comunidad, al servicio de aquellos sectores más vulnerabilizados de la sociedad. Entonces yo pienso que este es un elemento fundamental que hay que recuperar y que posiblemente hemos perdido con esta educación online, ¿no? Reconstruir y recuperar el tejido comunitario, claro, porque el ser humano no es un lobo estepario, ¿no? Ni siquiera es verdad lo que dijera Hobbes, de que el hombre, el ser humano, es un lobo para el hombre. Bueno, yo creo que el hombre, un lobo para el hombre, es verdad en este caso referido a los varones, ¿no? Porque es verdad que somos lobos, y no digamos en el ámbito universitario, ¿no? Donde las rencillas, los enfrentamientos, los egos, las tensiones, pues son emblemáticas, ¿no? Muy superiores a otros. Entonces, esa sería la primera idea. La segunda, en este marco de recuperación de la dimensión comunitaria de la educación, la segunda sería educar en una ciudadanía participativa, crítica y responsable. Estos sistemas de educación que hemos tenido excepcionalmente, ojalá no se continúen en el futuro, durante la pandemia, no generan y no crean ciudadanos responsables, participativos, críticos, ¿no? Sino más bien provocan o generan una especie de ciudadanos pues, que se preocupan solo por sus derechos y a nivel puramente individual. Entonces yo creo que una educación en un ámbito que genera comunidad y convivencia consigue más fácilmente esa creación de una ciudadanía activa, crítica, participativa en todos los niveles, ¿no? Porque no solamente es la democracia formal y representativa de votar cada 4 o 5 años, sino que es la democracia de base, la democracia activa en todos los campos y sobre todo en el más necesitado de todos ellos, que son el campo económico y el campo universitario, ¿no? Y luego, en tercer lugar, una articulación entre teoría y práctica. Es decir, que hay que evitar una formación teórica en discursos universalistas de carácter abstracto y en propuestas éticas genéricas. Y claro, ciertamente es fundamental la teoría, porque la base de una buena práctica es una buena teoría. Pero yo creo que hay que articular esa teoría sólida, fundamentada, consistente, con esas prácticas que se corresponden con la dialéctica de nuestro tiempo. Claro, porque ¿cuál es el peligro? Crear pues teorías maravillosas y al mismo tiempo no ser conscientes de que esas teorías requieren llevarlas a la práctica teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos. A mí me parece que esos tres elementos son absolutamente necesarios y para ello hay que superar esta paréntesis. Es decir, yo creo que la forma de educación de estos 2 años absolutamente necesaria tienen que ser un paréntesis en la historia de la educación.
Sí, y con respecto a esto de las teorías que mencionas, ¿verdad? Resultan ser edificios muy pulidos, pero irrelevantes en la vida cotidiana, ¿no? Y en muchos casos, digamos, el gran desencanto que ha generado la educación en varios niveles, eh, digamos que aquí la tasa de matriculación para el diversificado, que es el bachillerato, cae, ¿verdad? Bastante vertiginosamente, digamos, porque los muchachos y las muchachas pues encuentran saberes irrelevantes en la escuela, ¿no? Entonces, esa reflexión creo que me parece válida no solo para la educación universitaria, sino para todo el sistema, ¿no? Ya para ir cerrando nuestra conversa, Juan José, pensaba que en realidad la universidad es un sistema social en pequeño, ¿verdad? Es como el reflejo de nuestra sociedad. Podríamos pensar en cómo esa transformación afecta a la universidad concretamente hoy día. Digamos, ¿cuáles son las principales brechas que la universidad, estoy pensando en la UCA porque es aquí donde estamos trabajando ahorita, ¿verdad? Donde tendríamos que ir trabajando por ir acortando esas brechas. ¿Cómo lo miras? Sí, la primera tarea yo creo que sería educar en la interculturalidad y en el pluriverso cultural y religioso. Eso es básico, ¿no? Tanto El Salvador como España viene de una larga tradición unicultural y monorreligiosa, ¿no? Pero tenemos que convertirnos o tenemos que educar en el diálogo entre saberes. Un diálogo entre saberes que no establezca una jerarquía poniendo en primer lugar los saberes académicos, los saberes científicos, los saberes intelectuales, sino o los tecnológicos. Claro. Esa es la gran, la gran tentación ahorita. Gran error, claro, el gran error de identificar el saber con los métodos científico-técnicos, ¿no? Porque en el fondo yo creo que esa es una forma de destruir los saberes humanistas, claro, porque todo lo que tiene que ver con los saberes científico-técnicos, si se absolutizan, pierden totalmente todo componente humanista y todo componente de relación con la naturaleza. Entonces, una enseñanza en el diálogo entre saberes, entre sabidurías, ¿no? Pero reconociendo también esos saberes de los pueblos originarios, esos saberes de los entornos agrícolas, de los entornos de relación con la tierra, con la naturaleza, ¿no? El segundo desafío yo creo que es educar en la igualdad de género. No sé cómo está aquí la situación de género en las relaciones de los jóvenes, pero en España es terrible cómo está creciendo el machismo y además legitimado por las propias muchachas, por las propias chicas, ¿no? Entonces, y yo creo que ahí hay una responsabilidad fundamental dentro del sistema educativo y en los diferentes ámbitos colegiales, ¿no? Y por eso me parece que no podemos renunciar a proponer como idea fundamental de la educación en la igualdad y la justicia de género, porque en los colegios es donde a veces se legitima la discriminación y los colegios pasan por alto comportamientos violentos de los chicos hacia las chicas y de alguna manera también las propias familias, ¿no? Entonces hay que romper ese cerco de la discriminación, ese cerco de la desigualdad y hablar no solamente de justicia social, de justicia ecológica, sino también justicia de género. Y por eso me parece fundamental que en la educación universitaria se refuerce el estudio de la teoría feminista o de la teoría de género. Eso es fundamental. No sé qué presencia pueda tener acá, porque eso debería ser como una asignatura transversal, que estuviera presente en todas las disciplinas, en todas las carreras, en todos los grados, en todas las licenciaturas, ¿no? De forma que a la hora de evaluar la calidad de una universidad
No solamente podamos habría tener, que hacerlo exacto, en función de las bibliotecas, en función de los grados que tiene el profesorado, en función de las nuevas técnicas de educación, sino también la evaluación hay que hacerla en función de la justicia de género que se practica. Justicia de género, empezando por la asimetría que hay en el profesorado entre profesores y profesoras, entre, por ejemplo, en el ámbito administrativo, es decir, cómo dirección mayoritariamente en el ámbito docente quien predomina es el grupo de los varones. Mayoritariamente en el ámbito, por ejemplo, administrativo, pues son las mujeres, ¿no? Y ahí esa brecha tiene que superarse, ¿no? Porque, y yo creo que eso es fundamental, la educación en la teoría de género. Y esa es una exigencia que debería imponerse u obligarse a todos los docentes de la universidad. Porque claro, te encuentras con cada colega que realmente te asusta el ver qué mentalidad tiene tan patriarcal. Y ellos dicen, no, no, si yo no me meto ni en machismo ni en feminismo, sino yo explico las matemáticas conforme a la técnica tradicional y de manera lo más riguroso posible. Pues no, mire usted, yo creo que usted, cuando niega que las matemáticas se enseñan de manera neutra, sin machismo ni feminismo, que esa es otra, ¿no? Quien dice yo no soy ni machista ni feminista, está claro que es machista, ¿no? Porque el feminismo lo que hace es criticar, cuestionar el machismo. Y luego, pues también una educación en la memoria histórica de las víctimas. Y fíjense que nosotros tuvimos una guerra civil del año 1936 al 39 y 40 años de dictadura con víctimas que perdieron la vida o la dignidad humana, que estuvieron encarceladas, que tuvieron en una guerra totalmente impuesta por un golpe de Estado, pero ustedes tienen una guerra reciente que duró 12 años, de 1980 a 1992. Pues yo creo que en el ámbito universitario la educación en la memoria histórica de las víctimas es fundamental, ¿no? Y ahí sí que aplicaría el adjetivo de Walter Benjamin de la memoria subversiva de las víctimas, a las que hay que rehabilitar en su dignidad negada, a las que hay que reparar también a todos los niveles y a las que hay que darle autoridad. Es decir, la autoridad fundamental en el caso de la memoria histórica no es de los historiadores, no es de los que enseñan historia, sino que es de las propias víctimas, ¿no? Y lo mismo en educar en los derechos humanos, y eso es incuestionable, ¿no? Pero sobre todo en los derechos humanos de aquellas personas en los que son más transgredidos esos derechos, ¿no? En las personas más vulnerables, ¿no? Y en todos los derechos humanos de manera indivisible. ¿Por qué? Porque ahora mismo el neoliberalismo defiende un solo derecho humano, que es el derecho de propiedad, el derecho de acumulación. Y quien más propiedades tiene y quien más acumula es el que más derechos tiene, ¿no? Y en ese sentido creo que la defensa de los derechos humanos no se puede hacer de manera solemne y en abstracto, sino que hay que practicarla en relación con la defensa de aquellas personas cuyos derechos son más transgredidos. Pero junto a la educación en los derechos humanos hay que practicar también la educación en la igualdad y en los derechos de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la naturaleza posiblemente sea la más desprotegida, ¿no? La que menos derechos tiene reconocidos. Por eso a mí me encanta cuando vengo acá a América Latina y veo algunas legislaciones como en Colombia, que se ha reconocido pues a diversos ríos los sujetos de derechos. Dices, pero ¿por qué se reconoce sujeto de derecho a una multinacional que está destruyendo la naturaleza? Claro, y quitándole los recursos a las personas y a los seres humanos, y no se va a reconocer el derecho y la dignidad que tiene un río
o cualquier otra de los fenómenos de la naturaleza que son los que realmente nos dan vida, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es fundamental. Y finalmente tenemos que educar en una ciudadanía global. Y hay que eliminar esa identificación entre ciudadanía y nación. ¿Por qué? Porque eso limita los derechos y el reconocimiento de la ciudadanía a las personas que son migrantes, que son refugiadas, que son desplazadas, cuando eso es un derecho humano, el derecho a la movilidad, pero en este caso y todavía... en tiempos de globalización. Exacto. Es decir, es una contradicción que hablemos de globalización y que neguemos los derechos humanos y la dignidad a esas personas que no pertenecen a la nación a la que llegan. Muy bien. Juan José, ha sido un recorrido amplio por los desafíos del mundo en este momento. Te agradecemos estos minutos de plática y esperamos que a los estudiantes, profesores de la Maestría en Política y Evaluación Educativa, también profesores que nos escuchan desde diferentes partes de El Salvador, pues puedan resultarle inspiradoras, motivadoras y sobre todo desafiantes, ¿no? Estas ideas para seguir pensando en la educación salvadoreña del siglo XXI. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan José, y esperamos tenerte pronto nuevamente por acá, en esta tu casa. Muy bien, muchas gracias. Ya sabes que, Olga, si tú me dices ven, como dice la canción, lo dejo todo y aquí me presento, así que con mucho gusto. Muchas gracias, Juan José. Gracias.